Ahora ya grabó. Bueno, vamos a iniciar la clase entonces. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a iniciar nuestra primera clase de patología del sistema nervioso. Entiendo yo que el día jueves vamos a proseguir con la clase de sistema nervioso y vamos a iniciar mencionando las anomalías congénitas. Indudablemente enfatizar un poco algunos aspectos importantes en relación a las posibles anomalías en las diversas especies. Y simplemente dentro de un contexto general, me pareció muy interesante compartir con usted algunas informaciones hechas por los investigadores que se mencionan aquí al pie de la presentación, en donde ellos mencionan a la anomalía congénita como anomalías estructurales, que lógicamente puede ser macro y microscópica siempre y cuando sean visibles a través de la visión o visibles a través de la microscopía óptica o electrónica, y también incluyen dentro de estas anomalías algunos errores en el proceso del metabolismo. Indudablemente, cuando hablamos de metabolismo, ustedes ya tienen una noción básica, y hablamos a nivel celular, a nivel de determinados tejidos u órganos, y eso indudablemente se va a traducir en todas las anomalías estructurales, macro y microscópicamente, con alteraciones en el proceso metabólico, se va a traducir en alteraciones fisiológicas. Y de ahí la importancia de la fisiología, de tener un poco en claro el funcionamiento de los diversos tejidos y órganos, porque a partir de ahí podemos nosotros realizar las deducciones de las anomalías. Y lógicamente eso, indudablemente todo proceso de anomalía, tanto macro y microscópica, tiene una base celular y por ende también una base molecular. Cuando tenemos o estamos frente a una anomalía, y más aún si son visibles macroscópicamente, la pregunta que de manera inherente, ¿no? Surge tanto para el médico actuante como para los propietarios es pensar en la causa. Por lo general uno quiere saber cuál fue la causa inmediata. Y no siempre, mi estimado estudiante, es fácil de definir y determinar con exactitud la causa para una serie de patologías. Entonces uno siempre se basa muchas veces en suposiciones, salvo que la anomalía sea muy característica y tenga una causa bien definida. Y entre las posibles causas, fíjese, podemos enumerar por efectos biológicos del desarrollo. Así, cuando hablamos en embriología, todo ser vivo se inicia desde el proceso, desde el mismo momento en que se produce la fertilización del ovocito por el espermatozoide. A partir de allí, entonces, ocurre una serie de acontecimientos consistentes en divisiones celulares, y esa célula tiene que organizarse, tiene que diferenciarse para dar origen a los diferentes estadios embrionarios, y a partir de allí la célula, otra vez, cuando comienzan a experimentar mitosis, muchas de ellas ya comienzan a migrar, o sea, proliferan y experimentan migración celular. Es decir, que cada célula de ese estadio embrionario tiene que comenzar a colonizar la topografía exacta en donde va a comenzar a diferenciarse ese esbozo embrionario para dar origen a un tejido o a un órgano determinado. Entonces, fíjese la importancia de recordar un poco algunos conceptos básicos de embriología en cuanto a proliferación celular, diferenciación, la implicancia del fenómeno de la migración celular, y aquellas células que, una vez embrionarias, que han cumplido su ciclo de vida, debe de experimentar una muerte celular denominada apoptosis, que es la muerte celular programada que habíamos desarrollado ya en patología general. Cuando se produce algunos defectos en algún sitio o en algún momento de lo mencionado,
indudablemente comienzan a experimentarse las anomalías consistentes en transformaciones, ¿sí? Y puede haber indudablemente algunas alteraciones a nivel epitelial o mismo a nivel mesenquimática, o una anomalía en el fenómeno de las interacciones celulares y tisulares, porque lastimosamente no podemos detenernos mucho tiempo, pero cuando las células comienzan a migrar de un sitio a otro, y esas células que migran una vez que se ubican en ese sitio, deberán reconocerse entre sí, deberán interactuar entre sí, de tal manera que puedan comenzar a proliferar ordenadamente, diferenciarse adecuadamente y dar origen al tejido u órgano en condiciones normales. También entre las anomalías implica una serie de deformaciones, y estas deformaciones se refiere a alteración de la forma o la posición de una estructura que ya se había formado con cierta normalidad durante el proceso de desarrollo fetal, pero que luego experimentan anomalía en la posición, como es el caso, por ejemplo, de la tortícolis congénita, el famoso cuello torcido, deformaciones de los pies, luxaciones y escoliosis, o sea, simplemente son defectos posturales que puede aparecer. Esto sobre todo en los terneros de tambo se suele presentar algunos tipos de estas anomalías, y que muchas veces en cierta manera puede ser corregida alguna de esas anomalías siempre y cuando sea simplemente defectos de postura y no implique o no tenga implicancia una anomalía estructural lógicamente básica. También me pareció bastante interesante esta información en que se estima que el 10% de las malformaciones, fíjese, siempre buscando la causa, son atribuidas a factores ambientales, un 10%. Hoy en día aquí a nivel país ustedes saben que existen muchos comentarios sobre la producción ganadera, sobre la producción agrícola, sobre la utilización de insecticida y herbicida, y a veces ustedes van a ver en la prensa ya que directamente se habla mucho de que inducen malformación, y hay que tener cuidado cuando uno analiza esas informaciones. De hecho, sí hay algunas sustancias que son potencialmente puede inducir malformaciones, ¿no? Siempre y cuando el animal entre en contacto durante la gestación. Pero fíjese que estimativamente un 10% se asocia entonces a factores ambientales y un 25% a factores genéticos. Factores genéticos, ustedes ya saben que son los genes donde se encuentran localizados dentro de la cadena del ADN, y que los genes son portadores de determinadas informaciones, y que siempre y cuando haya una buena expresión genética, en teoría, por lo tanto, ese tejido, ese órgano debe tener una diferenciación y un funcionamiento adecuado. Y miren, el 65% muchas veces no podemos llegar a determinar las causas. Por eso yo le decía al inicio, no es fácil definir cuál fue la causa de una malformación en particular, y suele haber mucha presión, sobre todo a nivel de campo, a nivel de producción bovina de carne, y sobre todo es muy frecuente en los cerdos, que vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos avanzando. Bueno, ya mencionamos causas genéticas y cromosómicas, y otra vez cuando hablamos de causas cromosómicas, aquí también deberíamos de mencionar que existen algunas anomalías congénitas que ya están ligadas al sexo, es decir, que solamente se expresan en el sexo hembra o en el macho. Entonces, esas son anomalías que pueden estar ligadas al sexo. Se describe varias anomalías, como por ejemplo las hemofilias que pueden aparecer en los bulldogs ingleses, en los bulldogs francés, que son hemorragia, que de repente un paciente comienza a desarrollar hemorragia, una hemólisis intravascular masiva, y uno lógicamente cuando ya estás ejerciendo la profesión y tenés un paciente que comienza a desarrollar una hemorragia sumamente importante, uno busca generalmente las causas infecciosas más comunes. Pero ¿qué pasa si sale todo negativo y eventualmente se instaura una terapia pensando, por más que salgan negativos, porque uno maneja sintomáticamente a los pacientes, pero siguen estas hemorragias?
Y ahí tenemos que tener presente que existen algunos trastornos que es producto de una anomalía, sobre todo en la síntesis y elaboración de los factores de la coagulación. Entonces son anomalías congénitas y están ligadas genéticamente, incluso a los cromosomas sexuales. En caso particular, por ejemplo, hay una patología que se llama temblor congénito de los cerdos, en donde, por ejemplo, un animal que va a entrar como posible reproductor se está criando, se fueron seleccionados morfológicamente o fenotípicamente en términos genéticos y zootécnicos. Entonces ese animal que entra en ese estudio, de repente a los 3, 4 meses comienza a experimentar temblores musculares generalizadas, y de repente lógicamente uno va a pensar de vuelta en causas infecciosas, pero sin embargo no tiene fiebre o ese temblor sigue avanzando, no responde a nada. Entonces ahí tenemos que considerar que también existe una anomalía que está ligado a los genes y ligado a cromosomas sexuales que produce temblor congénito de la masa muscular. Y sobre todo yo tuve la oportunidad de ver varios casos cuando estuve en el Japón haciendo mi curso de posgrado, y ellos, lógicamente, los animales que van a entrar como reproductores son sometidos a un análisis ya de alta tecnología, un análisis enzimático, sobre todo para determinar si ese animal posee o no esos genes anómalos. Entre causas ambientales, aquí indudablemente resaltamos las causas teratogénicas, es decir, aquellas que son capaces potencialmente de producir anomalía durante el desarrollo embrionario fetal. Entonces aquí tratamos de enumerar plantas tóxicas, sobre todo aquí a nivel país. Tenemos que ubicarnos en qué región estamos, y principalmente sabemos muy bien que las plantas tóxicas, por ese microclima que tiene la región occidental, sobre todo determinada zona del Chaco en donde abundan plantas tóxicas, no produce muerte masiva en los animales, sino que tiene un efecto acumulativo, y si se produce sobre todo el contacto o la ingestión de esas plantas tóxicas, que durante la etapa de desarrollo gestacional puede llegar a producir malformaciones. La deficiencia de vitamina A y derivados retinoides también puede, de hecho, existen varios documentos que hacen referencia a una deficiencia extrema de vitamina A, como puede llegar a producir malformaciones, sobre todo en la especie porcina. Bastante interesante estas alteraciones en particular. Luego, algunos disruptores endocrinos como estrógenos o la aplicación de, por ejemplo, los famosos anticelos, o hoy en día ya no se está utilizando indudablemente en bovino de carne. Hubo un tiempo que se utilizaba esto como sustancias anabólicas, pero que ya se ha desechado porque está demostrado que tiene residuos tisulares y es potencialmente puede generar malformaciones. Sí se conoce muy bien el virus de la panleucopenia felina. Fíjese, estamos hablando de causas virales, peste porcina clásica. Ya aquí en Paraguay estamos hace años libres de esta patología, por suerte, pero que durante el desarrollo gestacional, siempre y cuando no llegue a abortar, puede llegar a producir malformaciones. Herpesvirus, la famosa diarrea viral bovina, sobre todo en bovino, este agente tiene una importancia hoy en día, sobre todo, y se conoce su potencial teratogénico, sobre todo durante los primeros estadios de gestación. Determinadas sustancias químicas como antibióticos, fíjese, cloranfenicol, hoy en día también ya está prohibido su utilización, o la utilización es muy limitada por su potencial justamente teratogénica. Hay un antibiótico muy común de uso cotidiano que es la tetraciclina. Por lo tanto, cuando voy a utilizar en una hembra gestante, tengo que tener mucho cuidado por su potencialidad de inducir alteraciones teratogénicas. Y algunas sustancias como antidiabéticos, barbitúricos, que por lo general, si bien no son de uso tan habitual, pero
dependiendo de determinadas patologías, muchas veces se utiliza y puede llegar a producir efectos teratogénicos, tranquilizantes, y para nosotros particularmente los pesticidas, los herbicidas, que eventualmente pueda tener un efecto teratogénicos, así como andrógenos, esteroides, incluso corticoides, y aquí aparece una sustancia, o sea, un medicamento que se utiliza con cierta frecuencia, la famosa grisofulvina, que también tiene un efecto teratogénico. Y causas físicas como temperatura, hipoxia y sobre todo la radiación, en cierta manera, se asocia a posibles anomalías congénitas. Bueno, ¿cuáles son las anomalías congénitas que ustedes pueden observar en algún momento en su etapa de vida profesional? Y aquí yo siempre parto de la premisa de que en la especie en donde habitualmente o con mayor frecuencia se encuentra la anomalía es en la especie porcina. Es una especie multípara, es una especie que de alta exigencia en el proceso nutricional. No siempre, muchas veces hay una, dependiendo del tipo de explotación, fíjese todos los detalles que hay que tener en cuenta. Hay productores que indudablemente, como son especies muy prolíficas, y a veces no hay, digamos, una buena infraestructura, no hay una buena proyección, y eso implica también una buena alimentación. Entonces puede presentarse malformaciones con mayor frecuencia en esta especie. Y lógicamente esto puede ocurrir en cualquier especie, pero en los cerdos es bastante frecuente. Yo diría que después, en segundo lugar, ya le tenemos a los terneros, y luego tenemos a los felinos, a los caninos, ¿ah? Porque lógicamente son, en estos casos, en los perros y gatos, son especies multíparas y mayor es la posibilidad de encontrar esas anomalías. Dentro de las anomalías que lógicamente aparezca con cierta frecuencia y que esté relacionado al sistema nervioso central, tenemos la famosa anencefalia. ¿Qué significa anencefalia? Es la ausencia de encéfalo. Es la ausencia del encéfalo. Es decir, en este caso, si yo me pregunto si ese animal que se ha desarrollado dentro de la matriz uterina y no tiene encéfalo, entonces la pregunta es si es viable con la vida. Categóricamente es no. Por lo general no llega a término y estos animales nacen muertos. Ahora, ¿cuántos de nosotros, cuando estamos frente a un establecimiento o frente a una explotación, nos preocupamos en realizar una necropsia? Diría yo, muy poco, ¿no? Entonces, quizá en cuanto a casuística, podamos decir que es de aparición muy esporádica, pero en realidad no tenemos un sistema quizá metodológico de trabajo en donde yo quiera saber, bueno, por qué abortó, cuál es la curiosidad, qué posible anomalía pudo haber desarrollado. Entonces eso indudablemente implica un poco tener un orden y una metodología de trabajo. Otra anomalía que puede aparecer es la famosa microencefalia. En este caso está el encéfalo llegó a desarrollarse, ese esbozo embrionario, pero prácticamente no llega a desarrollarse de manera completa. Sería como una hipoplasia, ¿no? En términos genéricos, porque todo el encéfalo también se encuentra disminuido de tamaño. Indudablemente tampoco es compatible con la vida, ¿no? Puede ser que, lógicamente, no se desarrolle determinados segmentos de esbozo embrionario, como agenesia, como aplasia, que incluya a los hemisferios cerebrales y sobre todo cerebelo. Y una de las anomalías que aparece con relativa frecuencia es la hipoplasia cerebelar. Es decir, tenemos los dos hemisferios bien desarrollados, pero increíblemente el cerebelo tiene un tamaño menor. Entonces ahí hablamos de una hipoplasia cerebelar. Me gustaría simplemente hacerle este comentario práctico en el día de mañana, cuando ustedes sean profesionales y nazca, por ejemplo, un ternero, porque estos aparece con cierta frecuencia en ternero, y ese ternero recién nacido está vivo, porque es compatible con la vida,
y el personal de campo te va a decir, mire doctor, no sé qué le pasa a nuestro ternero, que nació todo bien, tuvo parto normal, pero el problema es que le dificulta ponerse de pie. Fíjese, no puede levantarse. O si se levanta, no puede mantenerse de pie, hace unos movimientos muy débiles, inseguro, y luego ya vuelve a acostarse o se cae el ternero. O muchas veces aquel personal de campo que cuida mucho los detalles, incluso le ayuda a ese ternero y coloca incluso el pezón dentro de la cavidad bucal y no puede succionar. O sea, y el personal le está dando detalles sumamente importantes y por lo general estos animales mueren. Por lo general estos animales en 24, 48 horas mueren. Entonces, señores, mi mensaje es que cuando ustedes están, traten de hacer la práctica de necropsia, por más que este año hemos tenido muchas dificultades, pero va a haber oportunidad en la vida de hacerlo y no es cosa muy complicada. Entonces podemos observar a simple vista cómo el cerebelo está disminuido de tamaño en estos casos. Indudablemente después el desafío es cuál es la causa, ¿no? Y ahí lógicamente ya varía mucho dependiendo de qué especie estamos hablando. Por lo general, en rumiante, en ternero, sobre todo, una de las causas más comunes es la diarrea viral bovina. En los gatitos se asocia mucho a infecciones virales, ¿no? Sobre todo como panleucopenia felina, eventualmente el virus de la leucemia felina puede asociarse a una hipoplasia cerebelar. Otra anomalía que sí aparece con cierta frecuencia y sobre todo en la especie porcina, he visto algunos casos raros, muy poco en caninos y en gatos, el famoso meningocele, que por lo general lo que estamos habitualmente a observar es meningoencefalocele. ¿Qué significa meningocele y meningoencefalocele? Es cuando la meninge se desplaza, lógicamente, de su continente natural, que es, lógicamente, la cavidad craneana. Pero ¿cómo puede darse ese caso? Porque por anatomía, ustedes se recordarán cuando estudiaron los huesos parietales, ¿sí? Deben de soldarse en la línea media. Ahí hay una ranura que constituye el sitio de fusión de ambos huesos parietales y, lógicamente, hacia atrás tenemos al hueso occipital, pero la más común es a nivel parietal. Entonces, la falta de fusión adecuada en el plano medio de los huesos parietales puede dejar una hendidura y a través de esa hendidura puede haber un desplazamiento de la meninge. Así, a manera de ejemplo, a veces cuando nace una criatura, quien más quien menos, a veces, bueno, por más que le hace tan suavemente, siempre tener la tendencia de tocarle un poco la cabecita, porque ahí hay una ventanita que se llama, o sea, la famosa, el espacio o la fontana que por lo general en los humanos nace y al poco tiempo se va cerrándose. Es algo parecido a lo que ocurre ahí, solo que ahí hay una hendidura que tiende a persistir. Si esa hendidura es bastante grande, indudablemente parte del encéfalo puede exteriorizarse a través de esa hendidura y ubicarse de manera subcutánea. Lógicamente eso es observable porque vamos a ver que lógicamente hay un abultamiento en esa región y si lo palpamos va a tener una consistencia bastante blanda. Pero siempre que haya esta anomalía, por lo general vamos a encontrar otro tipo de anomalía, sobre todo a nivel de la cavidad craneana. ¿Ok? Y eso es un meningoencefalocele, que simplemente es el desplazamiento de la meninge y del encéfalo en este caso, mediante esa hendidura, ubicándose por debajo del tejido subcutáneo. La amplitud va a depender mucho, lógicamente, del espacio existente entre ambos huesos parietales. La famosa meningomielocele, en 25 años que hago esto, nunca lo he visto, pero bueno, menciono aquí, y las casuísticas son bastante raras y esto por lo general va acompañado de otra anomalía que se denomina espina bífida, en donde si nos recordamos anatomía,
el arco espinoso de las vértebras, sobre todo las vértebras torácicas y lumbares, ¿no? Se cierran. Y entonces, en este caso, ¿en qué consiste la espina bífida? Cuando lógicamente no se fusionan, no se fusiona ese arco espinoso en el plano medio y queda una hendidura. Entonces tengo dos apófisis espinosas separadas y lo llamamos espina bífida. Y a través de esa hendidura, a través de ese espacio, entonces puede haber, lógicamente, un desplazamiento de la meninge y de la médula espinal, designándose como meningomielocele. La famosa espina bífida había sido que, no sabía mucho de esto, pero aparece con cierta frecuencia en las mujeres y está ligado también al sexo, ¿sí? Aparece con cierta frecuencia. Y quizás en veterinaria esta anomalía sí aparece con cierta frecuencia, que es la famosa hidrocefalia, que voy a comentar en breve en qué consiste, cuál es su fisiopatogenia. Y la holoprosencefalia, que implica falta de división de los hemisferios cerebrales. Sabemos muy bien que ambos hemisferios cerebrales deben estar separados por esa hendidura media, y si encontramos un solo hemisferio, entonces tiene esta designación. También sabemos por anatomía que los hemisferios cerebrales tienen las circunvoluciones cuya intensidad y magnitud depende mucho de la especie, y cuando no aparece esas circunvoluciones y aparece como un hemisferio cerebral de superficie lisa, entonces hablamos de lisencefalia. Y la hidranencefalia es la acumulación excesiva de líquido difuso dentro de los hemisferios cerebrales, y cuando aparecen así como pequeñas cavidades dentro de los hemisferios cerebrales, recibe la denominación de porencefalia. Si usted me pregunta a mí cuáles son las anomalías que pude ver en mi vida, la anencefalia, la microencefalia, esto indudablemente es muy común. La meningoencefalocele también en los cerdos, esto aparece con mucha frecuencia, y la hidrocefalia, desde mi punto de vista y de mi experiencia, son las anomalías más comunes. Miren aquí, estos investigadores publicaron estos trabajos sumamente interesantes, en donde ustedes sí evalúan la conformación anatómica de la cabeza. Hasta parecía ser como ciertamente normal, pero fíjese cómo está abultado, y fíjese aquí, esto aparece como una probóscide que habrá pasado aquí. Probablemente hay una anomalía en el desarrollo de la estructura ósea y cómo sigue el desarrollo normal de la piel, porque ustedes saben que esto tiene un origen embriológico totalmente diferente, ¿no? Siguen proliferando el ectodermo, pero el mesodermo que da origen a la estructura ósea, entonces lógicamente no están bien desarrollada y hay un excedente de la piel y da como si fuese una probóscido, ¿no? Y fíjese aquí, fíjese, se puede ver incluso ya las depresiones que tiene aquí la cavidad craneana. La cavidad es bastante grande. Fíjese, el ojo tiene un solo ojo aquí y hay como una probóscide, como sería, aquí faltaría el hueso de la cavidad nasal. Entonces son anomalías que aparecen con cierta frecuencia. Y los famosos cíclopes es cuando tiene un solo ojo y por lo general se encuentra en el centro. Siempre que haya estas anomalías, por lo general hay que buscar otra anomalía a nivel del sistema nervioso. Fíjese aquí, por ejemplo, los huesos parietales se ven muy aplanados y probablemente aquí hay una falta de desarrollo. Si hacemos una apertura, es muy probable que tengamos anomalía de los hemisferios cerebrales, ya sea como una anencefalia o como una microcefalia e incluso una hipoplasia cerebelar. Entonces son anomalías que aparecen con cierta frecuencia. Bueno, hablemos un poco de esta anomalía que es la hidrocefalia, y yo siempre la idea es llamarle la atención en la especie que tiene una consideración bastante importante. Fíjese que la hidrocefalia es la acumulación excesiva del líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades ventriculares.
Recordémonos de anatomía y de histología. Los ventrículos laterales se encuentran ahí en la base de ambos hemisferios cerebrales. Histológicamente ahí tenemos al plexo coroide, y el plexo coroide, recuerden que está constituido por vasos sanguíneos, por células ependimarias y por la pía madre. Y es el sitio en donde se produce la formación del líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo, formado en condiciones normales, tiene una dinámica de flujo que lógicamente se encarga de distribuirse en todos los órganos del sistema nervioso central, en los hemisferios cerebrales, en el cerebelo, en el tronco, en la médula espinal. Y recordar anatomía, los ventrículos laterales comunica con el tercer ventrículo con el cuarto y el cuarto ventrículo con el canal medular, de tal manera que el líquido cefalorraquídeo formado a nivel de los plexocoroides tenga un flujo a través del tercer ventrículo, cuarto ventrículo y llega al canal medular. Y también las células ependimarias, recuerden ahí que tiene una capacidad de filtración y pueda, lógicamente, filtrar el líquido cefalorraquídeo y distribuirse en el hemisferio cerebral. Y recordar esto, que había una capa que se llama aracnoide, que es la segunda capa de la meninge, y que presentaba unas vellosidades aracnoideas justo a nivel del seno de la dura madre, y que permitía que ese líquido cefalorraquídeo formado y ya prácticamente distribuido por todos los hemisferios cerebrales, llegue al seno de la dura madre y de ahí a la circulación general. Vale decir que el líquido cefalorraquídeo debe haber un equilibrio exacto entre la producción y, lógicamente, la evacuación hacia el seno de la dura madre. Si hay una alteración entre el proceso de la producción y en la evacuación, entonces vamos a tener una acumulación de líquido cefalorraquídeo. Si ese líquido cefalorraquídeo comienza a acumularse dentro de las cavidades ventriculares, ¿qué va a pasar? Va a producir, lógicamente, una dilatación de las cavidades ventriculares. Y ahí hay que considerar, fíjese que los hemisferios cerebrales están dentro de la cavidad craneana. Y la cavidad craneana, dependiendo de la etapa de desarrollo, ahí vamos a diferenciar si es en un animal joven que todavía no se ha osificado adecuadamente los huesos parietales, o en una criatura, o versus en un animal adulto o en una persona adulto. Cuando ya los huesos están osificados, la apariencia macroscópica y las consecuencias va a ser un poco diferente. Voy a ir mencionando después. Ahora bien, entre las causas, cuando por lo general, yo trato siempre de ser práctico, a veces ustedes van a estar ahí en los semáforos y lastimosamente esa es la realidad nuestra, que hay gente que pide un poco de moneda en los semáforos y ustedes pueden ver una criatura ahí con una cabeza bastante grande, pero no solamente miren la cabeza, sino miren los brazos, miren la demás estructura anatómica. Y ustedes van a ver que hay una desproporción terrible entre lo que es la cabeza y el cuerpo de esa persona. ¿Por qué razón? Porque si hay una hidrocefalia en una criatura o en un animal recién nacido y la hidrocefalia es de gran magnitud, que produzca una gran dilatación de las cavidades ventriculares y como los huesos todavía no están osificados y tiene tejido conectivo, entonces el hueso tiende a amoldarse un poco al aumento del tamaño que va a experimentar los hemisferios cerebrales. Fíjese, los hemisferios cerebrales aumentan de tamaño, pero ¿por qué aumenta de tamaño? Por la dilatación de las cavidades ventriculares. Y en realidad, si esa persona o ese animal realiza determinados movimientos, los movimientos no van a ser normales porque hay una alteración ya estructural y funcional. Porque en la medida que se distienda los ventrículos, entonces, ¿qué es lo que produce? Lógicamente ejerce presión sobre los hemisferios cerebrales, sobre la sustancia gris, la sustancia blanca, y ¿qué va a producir? Va a producir una compresión de la masa encefálica contra la pared de la cavidad craneana y eso genera atrofia porque esa dilatación excesiva te va a producir, más allá de una compresión directa, produce también
un trastorno en la circulación, generándote determinado grado de estenosis de los vasos sanguíneos que llega a irrigar los órganos del sistema nervioso central. Y si usted tiene una estenosis, tiene una disminución del flujo sanguíneo, se desarrolla un cuadro de hipoxia. Y la hipoxia, ustedes saben que es terrible para los órganos del sistema nervioso central, más incluso aún durante la etapa de diferenciación. Entre las anomalías están las congénitas. Están aquellas causas que vos no te podés explicar, bueno, pero ¿por qué pasó? Sobre todo esto es muy común en los cerdos. Cuando ustedes tienen cerdito con hidrocefalia, por lo general, se asocia mucho a deficiencias nutricionales. Puede ser también infecciosa, pero una de las causas más importantes en esta especie particularmente suele ser las alteraciones nutricionales por un lado. Por otro lado, que hay que tener mucho cuidado también es que, sobre todo en la explotación porcina, como son especies muy prolíficas, muchas veces cuando no se tiene un buen sistema de manejo, de identificación de los animales, puede darse el caso en que las hembras se crucen con los padres. Entonces ahí la consanguinidad juega un rol sumamente importante. Y eso también, lógicamente, podemos traspolarlo a la otra especie. Causas adquiridas. Entre la causa adquirida, por lo general, puede ser también nutricional, pero la causa más importante por lo general son traumáticas, mecánicas, que te produzca una alteración, alguna obliteración de los conductos, del drenaje del líquido cefalorraquídeo, o si hay alguna neoplasia, alguna formación tumoral dentro de algunos órganos, sobre todo dentro de los hemisferios cerebrales. Si bien no son muy comunes las formaciones neoplásicas en estos órganos, tengo que mencionarle a ustedes que potencialmente puede llegar a producir entonces una hidrocefalia por obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces, señores, del punto de vista fisiopatogénico, se produce por sobreproducción de LSR o por un trastorno en el drenaje del LSR. Son dos aristas sumamente interesantes. Aquí, fíjese, si yo me planteo, bueno, pero el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Quiere decir que si yo tengo un mayor flujo sanguíneo en una hiperemia activa, en teoría yo debería pensar que voy a tener mayor cantidad de LSR. O si de repente hay un aumento de la presión sanguínea, y yo sé que la presión hidrostática sanguínea es la fuerza que trata de expulsar el plasma sanguíneo fuera de los vasos sanguíneos, también podría pensarlo, así de manera lógica, que voy a tener una mayor producción de líquido cefalorraquídeo. Por suerte no, porque para que acontezca ese evento, también debe haber una alteración de la permeabilidad vascular. Entonces, el simple hecho de que tengamos un aumento del volumen sanguíneo o un aumento de la presión hidrostática sanguínea a nivel de los plexos coroideos, no necesariamente, y por fortuna, debe terminar en una sobreproducción del LSR. Y lógicamente ya mencionamos que cuando hay un trastorno en el drenaje, puede ser por estenosis o por compresión. Y las consecuencias, ya mencioné bastante, van a tener ustedes las cavidades ventriculares distendidas. Lógicamente, como hay una sobreproducción o hay un trastorno en la evacuación, el líquido que ha acumulado dentro de la cavidad ventricular, esto se va a tener mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades ventriculares. Y miren este detalle, señores, dijimos, en la medida que se distienda las cavidades ventriculares, va a ejercer presión sobre el cerebro contra la pared de los huesos de la cavidad craneana y van a tener ustedes una atrofia cerebral por compresión y por un trastorno en el drenaje. Ya cuando la distensión es excesiva y ustedes tienen una cantidad muy elevada de líquido cefalorraquídeo, ahí hablamos de una hidranencefalia, o si se encuentran ahora cavitaciones dentro de la masa encefálica, hablamos de porencefalia. Bueno, pasamos al siguiente capítulo que hace relación a trastornos circulatorios en el sistema nervioso central.
No voy a decir absolutamente nada nuevo. Yo creo que ustedes esto ya manejan con precisión. Manejan los trastornos circulatorios. ¿Ok? Yo creo que la gran mayoría, estoy seguro que ustedes saben esto. Ahora, ¿cuál es la importancia de enfocar trastorno circulatorio en el sistema nervioso central? Y hablemos brevemente de la congestión pasiva. Ya sabemos que la congestión pasiva es el aumento del volumen sanguíneo dentro del sistema vascular venoso. Dentro del sistema vascular venoso. Sabemos que la congestión pasiva puede ser general, local. General, local. Y según su evolución puede ser aguda y crónica. ¿Qué importancia tiene esto para el sistema nervioso central? A ver, ¿qué importancia tendrá la congestión pasiva si tiene causa local o general o si es aguda y crónica al sistema nervioso central? Y bueno, hablemos, por ejemplo, de una congestión pasiva general, aguda. ¿Dónde está la causa? ¿Dónde está el problema? Porque voy a tener una congestión pasiva general y que involucre al sistema nervioso. Cuando hablamos de patología general, decíamos que puede ser de origen cardíaco y puede ser de origen pulmonar. La más común, indudablemente, es de origen cardíaco. Ahora, pensemos en una causa. Ustedes tienen un animal, paciente de ustedes, sobre todo hablemos de caninos, felinos, que no tenía ningún síntoma, salió de la calle. O salió a la calle, fue a comer algo y viene corriendo ese animal desesperado, entra en la casa y se desploma. Y hay animales que incluso pueden experimentar convulsiones. Y hay animales que mueren súbitamente. Y ustedes le revisan los párpados, le revisan la boca y encuentran una cianosis. Muy bien, ¿qué está pasando en ese animal? Tuvo una congestión pasiva generalizada. Ok, ¿por qué la muerte fue tan súbita? Lógicamente, ahí vamos a pensar en sustancias tóxicas. Ok, entonces una congestión pasiva se va a traducir, es aguda, se va a traducir en, señores, en hipoxia. Y recuerden que el oxígeno es sumamente importante para el metabolismo de la célula. Y mucho más aún, es muy importante para el sistema nervioso central. Si fuese una congestión pasiva de tipo crónica, ¿ok? De tipo crónica, supongamos un paciente que desarrolla una insuficiencia cardíaca. ¿De qué lado? ¿De qué lado? Si ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca del lado derecho, compromete o no al sistema nervioso central, puede llegar a producir una congestión pasiva del sistema nervioso o diría yo, si tengo una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿será que voy a tener una congestión pasiva en el sistema nervioso central? ¿Ok? Esas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse. Entonces, señores, si tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca del lado derecho, ese paciente va a desarrollar una congestión pasiva, pero como la instauración de esa insuficiencia cardíaca es un proceso lento, también la instauración de esa congestión pasiva es insidiosa. Los cambios no son tan violentos, pero ese animal, en la medida que vaya avanzando, puede llegar a estar en un estado comatoso, ¿ok? Ese animal puede llegar a convulsionar, y ocurre, señores, esto en la clínica. Y a veces nosotros como clínicos pensamos en un montón de cosas y no nos ubicamos dentro del contexto de la organización de la anatomía y de la circulación. Entonces, en conclusión, fíjese qué tan importante es saber y valorar el efecto de una congestión pasiva instaurado en el sistema nervioso central. Digamos la casuística de una congestión pasiva local, que sí que la causa está en el propio, dentro de la cavidad craneana. En ese caso, por lo general, tiene que haber neoplasia
un quiste parasitario de gran magnitud que puede llegar a producirte una compresión de los vasos sanguíneos venosos y que lógicamente se traduzca en una éstasis. Pero las casuísticas no son tan frecuentes, pero lógicamente puede ocurrir, señores. Ahora bien, otro trastorno circulatorio que es muy común y que a veces en su momento no dimensionamos, la hiperemia activa. La hiperemia activa lo definimos como el aumento del volumen sanguíneo en el sistema vascular arterial, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho siempre que no sea fisiológico, siempre que la hiperemia activa sea patológico, habíamos dicho, asócienlo a procesos inflamatorios. Indudablemente, esos procesos inflamatorios en su gran mayoría es de origen infeccioso, ¿ok? Entonces, señores, un cuadro séptico, una septicemia aguda, una viremia o una bacteriemia que se traduzca en una hiperemia activa con liberación de mediadores bioquímicos de la inflamación, ¿ustedes qué van a tener? Van a tener vasos sanguíneos arteriales dentro del sistema nervioso central distendido, ¿sí? Distendido, con mayor volumen sanguíneo. Van a tener un aumento de la presión hidrostática sanguínea, pero si estoy hablando de un evento inflamatorio, entonces, señores, también se liberan los mediadores bioquímicos de la inflamación. Entonces, señores, esa hiperemia activa va acompañado de un edema. En ese caso, el edema va a ser un edema activo. El edema va a ser un edema activo. Y fíjese ahora, si ustedes pudieran dimensionar, fíjese, el gran volumen sanguíneo dentro de las arterias, el escape del líquido, del plasma sanguíneo, ahora dentro ya sea de los hemisferios cerebrales o del cerebelo, el tronco tallo encefálico, aumenta tu presión hidrostática tisular, por aumento lógicamente, del líquido extravasado a partir de los vasos sanguíneos y te genera terribles compresiones y lógicamente va a influir negativamente en la funcionalidad de las neuronas, que son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Y muchas veces estos pacientes, sobre todo en los cerdos, suele ser fantástico cuando aparecen casos infecciosos, como una de ellas, la generada por Hemophilus suis, en donde ese animal tiene desarrolla un cuadro febril elevadísimo. Ese animal como que está todo tembloroso, hasta inclusive está convulsionando ese animal, ¿sí? Por una hiperemia activa y por un edema activo muy marcado. Si alguien tiene experiencia de campo, los bovinos, por ejemplo, a campo, que desarrollan procesos infecciosos y que se traduzca en una hiperemia activa con un edema muy marcado, esos animales, si bien no hablamos de una convulsión tal cual, sino que esos animales están en estado comatoso, tienen movimiento de pataleo, movimientos atípicos, que nosotros tenemos que darle una explicación técnica, una asociación de los signos clínicos con la implicancia del trastorno que se genera a nivel del sistema nervioso. ¿Okay? Muy bien, entonces eso en cuanto a hiperemia activa. Y en cuanto a hemorragia, la hemorragia también es un trastorno circulatorio que indudablemente quizá no lo dimensionamos con la magnitud que deberíamos de hacerlo, pero así para no complicar en demasía, siempre que haya cuadros infecciosos, bacterianos y o virales, que tengan un cierto tropismo o que su poder patógeno sea excesivo, puede llegar a producir también microhemorragia dentro de los órganos del sistema nervioso central. Y esa hemorragia puede estar a nivel de la meninge, o puede estar incluso en el cerebro, en el cerebelo, en el tronco tallo encefálico, en la médula espinal. Y esas hemorragias, por lo general, si hacemos una práctica necropsia, lo podemos observarlo a simple vista.
o muchas veces solo a nivel de microscopía óptica recibimos un informe de una congestión activa con una hemorragia perivascular o de una congestión pasiva con hemorragia perivascular. En ese caso, lógicamente, estamos hablando de una hemorragia por diapédesis, por un trastorno en la circulación. La peste porcina es muy particular porque la peste porcina es una entidad viral en donde las partículas virales tienen la capacidad de ubicarse dentro de las células endoteliales y modifica las alteraciones, o sea, modifica la actividad metabólica de dicha célula. El resultado final es que las partículas virales se replican dentro de las células endoteliales y en ese proceso produce la destrucción de las células endoteliales. Cuando destruye las células endoteliales, ustedes tienen ya la membrana basal, se va a alterar, se instaura el fenómeno de la formación de coágulos sanguíneos y se produce microhemorragia por doquier. Eso es muy particular en la especie porcina, sobre todo en la peste porcina. Y las hemorragias, entonces, por lo general, nosotros cuando realizamos una práctica de necropsia y por lo general vemos hemorragia, siempre pensamos que es de etiología multifactorial. A partir de ahí, tenemos que ver ante qué especie estoy y cuáles son las posibles causas. Y ahí es muy importante un poco contar con el historial clínico de ese animal. También creo que saben muy bien ustedes la famosa tromboembolia, que viene a ser trombo. Recuerden que son formación de coágulos anormales dentro de los vasos sanguíneos en un organismo vivo. Ese coágulo puede fragmentarse y puede ser vehiculizado. Cuando ese coágulo se fragmenta y es vehiculizado, entonces en ese momento ese mismo coágulo pasa a ser un émbolo. Cuando ese émbolo te llega a taponar la luz de los capilares sanguíneos o de los vasos sanguíneos de menor calibre, entonces el tapón que te genera ese émbolo, entonces te genera un trastorno circulatorio y lo describimos como tromboembolia. Lógicamente, ese te puede producir una congestión pasiva, ¿no? Y puede llegar a producir hipoxia, puede llegar a producir anoxia y hemorragia. Ahora, miren que la tromboembolia puede aparecer con cierta frecuencia si comenzamos a asociar todo con procesos infecciosos, sea bacteriano o viral. Ese animal puede tener una hiperemia activa. En este caso, si hay una destrucción de las células endoteliales, como en el caso de la peste porcina, puede llegar a producir una trombosis. Y tromboembolia cuando se fragmenta y es vehiculizado. Imagínense ahora si tenemos, por ejemplo, una endocarditis verrucosa, una endocarditis valvular, sobre todo a nivel de ¿dónde? A nivel de las válvulas aurículos ventriculares del lado izquierdo. ¿Por qué del lado izquierdo? Porque si durante la sístole, si se llega a fragmentar, ese coágulo va a ser vehiculizado por vía sanguínea, sale por la arteria aorta, y ustedes saben que la arteria aorta rápidamente da origen ahí al tronco, y se forman los troncos bicarotídeos que puede, de hecho, se dirige hacia el sistema nervioso, y miren cómo de un trombo localizado a ese nivel puede terminar en una tromboembolia cerebral. Señores, esa es la forma que hay que dimensionar todo en la clínica. Y ustedes saben muy bien lo que es el edema. El edema en sí es la acumulación excesiva de líquido. Lógicamente, en este caso, estamos hablando del sistema nervioso, en los órganos del sistema nervioso central, particularmente en los hemisferios cerebrales. Y en el cerebelo suele ser muy patente, mucho más difícil de poder dimensionar a nivel de la médula espinal, pero a nivel de los hemisferios cerebrales y cerebelo se puede dimensionar este trastorno circulatorio, y ya sabemos que el edema puede ser activo y pasivo, y lógicamente las consecuencias va a ser siempre dependiente si es un proceso activo, un proceso pasivo, o si ha sido agudo y crónica, y lógicamente también en cuanto a la magnitud de ese edema. ¿De qué es lo que estamos hablando? Si ustedes observan estas imágenes, fíjense, esto es las dos primeras fotos son imágenes macroscópicas. Entonces la anatomía siempre es importante y muchas veces nos cuesta un poco
recordarnos si lo que estoy viendo es normal o es anormal. Si observo esta imagen, yo podría pensar que si me focalizo solamente en estas circunvoluciones cerebrales y me olvido de estos vasos sanguíneos que está aquí, imaginémonos, entonces podría muy bien pensar que este cerebro está normal. Voy aquí, en esta imagen. De plano, me dice, no, aquí no veo, esto es, vamos a hacerlo práctico, ¿no? Este cerebro está muy rojo. Este cerebro tiene una coloración rojizo brillante. Muy bien. Entonces, lo que yo estoy viendo, ¿cómo lo interpreto? ¿Por qué tiene esta coloración? Observo los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que los gigantes se encuentran en la pía madre. Recuerden que la pía madre es la capa de la meninge que se adapta a las circunvoluciones cerebrales. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy teniendo? Una hiperemia activa. Estoy teniendo una hiperemia activa. Esa hiperemia activa, señores, entonces es un proceso infeccioso. Entonces, miren, todos los vasos sanguíneos están prácticamente con hiperemia activa. Háganse un poco de idea de la cantidad de sangre que hay dentro de los vasos sanguíneos arteriales. Ahora pensemos que esto es una causa infecciosa. Entonces, no solamente voy a tener una hiperemia activa, sino también voy a tener una alteración de la permeabilidad vascular. Entonces, este cerebro tiene una hiperemia activa y un edema activo. Observen esta es otra imagen, en donde veo las circunvoluciones cerebrales con su color un poco característico, normal, diríamos, pero aquí también veo una hiperemia activa y voy subiendo arriba y aquí veo algo bastante llamativo. Fíjese que aquí, porque esta zona es diferente a esta zona vecina, aquí veo incluso más aplanada, casi no veo las circunvoluciones cerebrales, tiene un color grisáceo un poco pálido, pero esto es producto de que hay un edema bastante marcado. Señores, aquí hay necrosis, pero la idea en este momento es mostrarle a usted cómo se evalúan los trastornos circulatorios. Ahora bien, lo que estamos observando macroscópicamente en el día de mañana, cuando ustedes soliciten un estudio histopatológico, va al laboratorio y miren lo que el laboratorista va a observar. Vaso sanguíneo. Esto, por el grosor que tiene, esto es una vena. Y miren aquí, este espacio perivascular es muy marcado. Ese es un detalle interesante. Es muy amplio este espacio perivascular, producto del edema. Y miren esto que ustedes ven aquí. Glóbulos rojos fuera de los vasos sanguíneos. Ahora, háganse la idea, por ejemplo, en este cerebro y en este cerebro, todos los vasos sanguíneos distendidos, colapsado con sangre, y otra vez hay edema perivascular y hay hemorragia, un trastorno circulatorio. Ya estoy viendo hiperemia activa, estoy observando edema, estoy observando hemorragia, y cuando el edema es muy marcado, observen este detalle. Esto es neurona, señores. Esto es neurona. Y este espacio, que en histología lo denominamos el espacio en donde se encuentra anclado la neurona dentro de la masa encefálica, se llama neurópilo. Pero fíjese que aquí está sumamente distendido. ¿Por qué? Porque también hay un edema perineural. Puede darse el caso de que lógicamente exista tanta cantidad de líquido a este nivel que lógicamente ustedes saben por fisiología y por esto, entonces que tiende a haber un desplazamiento del líquido del espacio perineural hacia dentro de la célula, pudiendo generar, por ejemplo, lo que sería una tumefacción neuronal, ¿ok? Una tumefacción neuronal. Puede llegar a producir eso con una degeneración hidrópica. Fíjense en este caso, yo tengo un edema muy marcado en el neurópilo. Veo aquí a esta célula y me parece llamativo, como aquí parece ya dentro de su citoplasma como una gran vesícula
Entonces estamos hablando de una tumefacción neuronal y sobre todo en la famosa encefalopatía espongiforme, una característica que tiene es que se forman estas vesículas dentro del citoplasma de las neuronas. Vaya, miren, este es un corte histológico fantástico que es muy interesante de verlo. Miren, están viendo, ustedes están viendo, señores, sistema nervioso, están viendo cerebro. Y si comenzamos un poco, si bien esto siempre es complicado, miren aquí, este es un vaso sanguíneo. Si yo miro a este vaso sanguíneo y lo comparo con este vaso sanguíneo, ¿cuál es la diferencia? Lógicamente, la diferencia es muy marcada. Este es un vaso sanguíneo de grueso calibre. Otro, la pared muy gruesa, es una arteria. Esto es una arteria. Y miren esto. ¿Qué serán? Porque si yo miré recién aquí, veo eritrocito. Bien, bien definido. Pero aquí veo otra cosa más. Veo como una masa amorfa, eosinófila, que prácticamente ocupa todo el espacio vascular. Señores, les presento un trombo. Esto es un trombo. Y lógicamente es parcial, casi total. Entonces, ¿qué está generando? Un trastorno circulatorio. Este trastorno circulatorio, ¿cómo lo vamos a llamar? Una trombosis. Una trombosis por la presencia de un trombo dentro de una arteria de grueso calibre. Muy bien, si yo tengo trombo y tengo aquí, no voy a tener sangre oxigenada en cantidad adecuada, entonces va a instaurarse una hipoxia. Se libera factores mediadores de la inflamación. Vamos a comenzar a tener edema. Miren aquí, ustedes están viendo glóbulos rojos fuera de los vasos sanguíneos. Estoy teniendo una hemorragia perivascular. Y miren aquí, esto es un edema muy marcado, señores, como aparece como unos espacios vacíos. Esto es un edema perivascular muy, muy, muy acentuado. Aquí, de vuelta, tenemos microtrombosis. Aquí ya hay proliferación de células gliales. Estoy describiendo lo que estoy viendo. Proliferación de células gliales. ¿Sí? Aquí ya hay una lesión muy significativa, ya hay una necrosis, porque recuerden, para que se instaure una inflamación, entonces tiene que haber una alteración. Entonces aquí hay necrosis, ya comienza a haber una gliosis. Y miren aquí, en este corte, varios vasos sanguíneos con múltiples trombos intravasculares, señores. Eso te genera un trastorno circulatorio. Esto ya es total. Fíjese la diferencia aquí. Ahí trae un pequeño espacio. Aquí ya no hay espacio. Aquí hay un pequeño espacio. ¿Sí? Aquí prácticamente no hay espacio y la pared vascular parece ya necrosada incluso. Entonces aquí hay un trastorno circulatorio muy, muy significativo que te va a producir una serie de alteraciones que se va a traducir en necrosis y en inflamación. Bueno, señores, lo que ustedes ven así, macroscopía, lo que acabamos de ver, cómo se ven los trastornos circulatorios macroscópicamente, cómo se ven los trastornos circulatorios microscópicamente y en la vida profesional. ¿Qué es lo que ustedes van a ver, señores? Esto. Este animal camina como un cuadro de hipermetría, abre muy poco los miembros, camina como si fuera un borracho, ¿no? El borracho no tiene un desplazamiento adecuado, entonces para tener mayor seguridad, este es un animal que desarrolla un cuadro de herpes virus por lo general, y miren este animal, un animal. Lógicamente, al mirarlo diríamos un animal flaco, desnutrido, saliencia ósea prominente. Y si miran su carita, entonces es un animal con una tristeza terrible, pero estos animales como ya están embotados, estos animales están con problemas a nivel del sistema nervioso. Entonces ahí es buscar la causa que está pasando en estos casos. Miren esto. Esto es lo que van a ver en el día de mañana y este es el desafío del médico veterinario. Si ustedes ven animales acostados, tendidos, algunos muertos, otros moribundos, ¿sí? Decúbito esternal, decúbito costal, con parálisis, entonces uno comienza a buscar
la posible causa y el grado de comprometimiento que tiene el sistema nervioso central. Miren este animal. Tuve la oportunidad de ver este caso en un establecimiento en Feedlot. Miren, un ternero, un desmamante, que el animal está atento. Cuando uno se acerca, mira qué es lo que ocurre a su alrededor. No intenta ni siquiera ponerse de pie. Miren la posición de la cola. La cola está totalmente tendida, flácida. Miren la materia fecal. ¿Qué tiene que ver la materia fecal con la posición que tiene? ¿Qué tiene que ver la materia fecal con el trastorno, con patología a nivel del sistema nervioso? Porque recuerden que el peristaltismo, ¿por qué se produce fisiológicamente? Fíjese cómo uno tiene que ir asociando. Y esto no es normal que un bovino tome esta posición, como que un perro sentado prácticamente, en la posición de los miembros anteriores. Señores, este caso es típico del botulismo. Esto es una intoxicación por toxina botulínica y por lo general el problema principal está a nivel de la sinapsis. Bueno, esto ha sido la primera parte de patología del sistema nervioso, lo que habíamos preparado ya para desarrollar esta clase, y permítame un poco avanzar con la siguiente presentación. Y nos olvidamos un poquito de los trastornos circulatorios y vayamos a inflamación. Otra vez inflamación, señores, vuelvo a decirle. Estimado estudiante, preocúpense en manejar inflamación, sepan inflamación y traspolen su conocimiento a los órganos. Y recuerden que la inflamación es un evento fisiológico, es un mecanismo de defensa, es una reacción vasculocelular. Y fíjese que la inflamación, no voy a decir nada nuevo. La inflamación podemos clasificarlo en aguda, en crónica, y dependiendo si hay o no reacción supurativa, entonces esa inflamación por histopatología lo vamos a clasificar en inflamación no supurativa y supurativa. Y habíamos hablado de la inflamación crónica, que es una variante de la inflamación crónica, es dependiendo de la causa y de la disposición de los infiltrados inflamatorios y el tipo de célula que se encuentra allí. Habíamos hablado de la inflamación granulomatosa. Y en sistema nervioso, señores, yo puedo tener inflamación crónica y puedo tener una variante de una inflamación crónica granulomatosa. Y fíjese de vuelta aquí. Si hablo de la inflamación a nivel del sistema nervioso y lo quiero clasificar según su exudado, puedo encontrar una inflamación serosa. Por ejemplo, en la primera diapositiva, cuando encontramos que el hemisferio cerebral está sumamente húmeda, acuosa, es una inflamación serosa. Ahora, si observamos filamento de fibrina, es una inflamación serofibrinosa. En estas dos primeras inflamaciones, cuidado, señores, cuando hablamos de una inflamación serosa o de una inflamación serofibrinosa o de una inflamación fibrinosa propiamente dicha, en sistema nervioso hay que pensar en esta entidad viral. En sistema nervioso, piensen en una posible causa viral. Cuando encuentro una inflamación fibrino-purulenta o purulenta, indudablemente las cosas es mucho más fácil, una infección bacteriana. Puedo tener como causa de inflamación las causas parasitarias, pero ustedes saben, por enfermedades parasitarias, en algunas entidades, lógicamente las larvas durante el proceso de migración puede llegar a colonizar el sistema nervioso, y en ese caso te va a producir, por ejemplo, la presencia de quiste, y lógicamente esos animales van a presentar determinada signología clínica, y si se llega a hacer una necropsia y apertura de la cavidad craneana, siempre y cuando los quistes sean de gran magnitud, lo podemos verlo a simple vista. Pero permítame decirle hoy que hay dos entidades parasitarias sumamente importantes que no lo van a observar a simple vista y que produce tremenda pérdida económica a los productores, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la toxoplasmosis y de la neosporidiosis.
El toxoplasma o la toxoplasmosis es la entidad patológica que cursa sobre todo con aborto y quizás los animales no desarrollan signología clínica nerviosa. La neosporidiosis también hoy es una patología que está siendo bastante estudiada, es provocada también por un protozoario y también produce aborto, incluso produce malformaciones como si fuera la diarrea viral bovina. Y fíjese que ambos parásitos macroscópicamente no producen lesiones muy significativas, sino que simplemente produce una inflamación bastante focalizada y de tipo granulomatosa, y por lo tanto solo por histopatología corrientemente se lo puede determinar. Entre las causas no infecciosas, entonces tenemos la carencial, la tóxica y la metabólica. Recuerden cuando habíamos hablado de metabólica, la cetosis, la cetonemia, que puede llegar a producir sinología clínica. Las carenciales o los desequilibrios, deficiencia de cobre, una desmielinización. En la próxima clase vamos a hablar sobre las metabólicas o de repente alteraciones en determinados elementos como la hipo e hipermagnesemia puede llegar a traducirse en procesos inflamatorios. A ver, con traducción clínica. A ver un poco, cuando hablamos de patología inflamatoria del sistema nervioso, aquí tenemos que saber la terminología. Y corrientemente se utiliza la inflamación de la meninge, meningitis. Lógicamente esto lleva a una clasificación anatomopatológica, ¿no? A través del microscopio óptico, si la inflamación está asentado solo en la dura madre, lo vamos a denominar paquimeningitis. Si la inflamación se encuentra asentado en la pía madre y aracnoide, lo vamos a denominar lectomeningitis. Eso por si alguna vez ustedes manden un estudio y aparezcan estos diagnósticos. Esto me está indicando que hay una inflamación en la dura madre, y lectomeningitis es cuando la inflamación está focalizada en la aracnoide y en la pía madre. Corrientemente se utiliza este término encefalitis. Encefalitis es un término muy abarcativo que involucra lógicamente hemisferios cerebrales, tronco, tallo encefálico, incluso al cerebelo. Entonces ahí utilizamos este término encefalitis. Si la inflamación involucra tanto meninge y encéfalo, hablamos de una meningoencefalitis. ¿Y qué importancia tiene? Porque cuando hablamos de una meningoencefalitis, desde el punto de vista de la fisiopatogenia, yo podría pensar que el agente primero llegó por vía sanguínea, comprometió, colonizó primero meninge y luego se extiende a encéfalo. ¿Okay? Luego se extiende a encéfalo. Entonces hablo de una meningoencefalitis. Pero también puede ser que, por ejemplo, en el caso del virus rábico, ha sido inoculado en el sitio de la mordedura, se ha replicado en las fibras musculares, luego toma la placa axónica, la placa motora, y a través del axón o mediante axón, por movimiento, por transporte centrípeto, va a llegar ya sea a la médula espinal y o a los órganos del sistema nervioso central. Y fíjese, en ese caso, las partículas virales no entran en contacto con el sistema inmune. Y recién cuando está dentro del citoplasma de la neurona, comienza a alterar el metabolismo de la célula, modifica el ADN neuronal, y a través de esa modificación, fíjese, el ADN va a dar la orden al ARN mensajero a que sintetice determinado tipo de proteína que necesita las partículas virales para su replicación. Y una de esas proteínas, entonces, va a ser transportada a la membrana plasmática, y es como que la partícula viral le dice, bueno, llegó el momento de decirle a esta gente que estamos aquí, vamos a hacernos reconocer que ya estamos aquí. Y fíjese que esas proteínas extrañas que ahora están en la membrana de una neurona, los linfocitos nunca lo vieron, nunca lo reconocen, y ahí dice, algo está pasando con esta neurona, y ahí comienza ya a generarse una reacción inflamatoria. Entonces, en este caso, primero la inflamación va a ser a nivel, fíjese, perineural, y luego llega a la meninge. Por lo tanto, siempre hay que tener mucho cuidado al momento de analizar la fisiopatología de una meningoencefalitis.
Si la inflamación radica solo en la médula espinal, hablamos de mielitis, pero corrientemente también es meningomielitis, es decir, meninge y médula espinal. Y muchas veces encontramos, sobre todo en los casos de herpes virus, en los casos de rabia, entonces vamos a encontrar una meningitis, vamos a encontrar una encefalitis y vamos a encontrar una mielitis. En ese caso hablamos de una meningoencefalomielitis. La importancia de estos términos radica en que usted en el día de mañana lo pueda interpretar los informes, los diagnósticos. Bueno, la vía de acceso es bastante fácil. Entonces, la más corriente indudablemente es la hematógena, es la vía más común. Y luego tenemos a los nervios periféricos. Fíjese, increíble, el virus rábico, señores, virus rábico llega al sistema nervioso vía terminales nerviosas, vía axónica. El herpes virus variante H5 también tiene esa particularidad. Fíjese así de manera cortito, porque en esta asignatura no podemos desarrollar todas las patologías, pero es algo que a nosotros nos encanta. Pero bueno, tratamos de informarle a ustedes lo más práctico posible. Si yo comparo la fisiopatogenia del virus rábico con el herpes virus, fíjese que aquí las partículas virales son inoculadas en el sitio de la mordedura. Hay una replicación inicial en las fibras musculares, toma la placa neuromuscular, de ahí vía axónica llega al soma neuronal y ahí se producen las modificaciones metabólicas que ya he mencionado. ¿Qué pasa con el herpes virus y qué pasa con la listeria? Ambas pueden llegar incluso por vía hematógena, puede llegar por vía hematógena al sistema nervioso, pero también puede utilizar los nervios periféricos. Tanto la bacteria, que se llama listeria monocitógena, y el herpes virus. ¿Y cómo lo hace? Vía conjuntiva, vía nasal, vía bucal. ¡Wow! Conjuntiva, nasal, bucal. Puede tomar las terminales nerviosas del trigémino, asciende y llega al tronco nervioso. ¡Ah, qué interesante! Si llega al tronco nervioso, el sitio en donde voy a encontrar inicialmente dichas lesiones inducidas por estos agentes va a ser en el tronco nervioso y a partir de ahí puede extenderse a las demás porciones. Por eso que por lo general, incluso en la listeria monocitógena, una de las características, como es casi siempre unilateral, en el caso de la listeria casi siempre es unilateral, entonces el animal camina en círculo, mal del círculo, lo describen algunos investigadores cuando tiene la listeria monocitógena. Bueno, también puede acceder por mecanismo directo cuando de repente hay traumatismo que involucre una solución de continuidad de los huesos parietales con exposición, lógicamente, de la masa encefálica, ¿no? Extensión directa también del oído medio, bulla timpánica, cuidado con las otitis, sobre todo en animales de compañía, cuando hay una otitis supurativa, hay que tener cuidado con eso. Y sobre todo en los ovinos, la miasis cavitaria puede llegar a producirte una perforación de la lámina cribosa y de hecho ahí los microorganismos pueden acceder directamente a la porción anterior de la masa encefálica. Bueno, en cuanto a las inflamaciones no supurativas, algunas características como por ejemplo degeneración neuronal, voy a tratar de ser objetivo porque esto es ya un estudio microscópico, el que observa va a distinguir que hay determinados tipos de alteraciones que involucran las neuronas, como las neuronas pueden estar tumefactas, hinchadas, con degeneración hidrópica, puede haber, de hecho, hay reacciones, infiltrados inflamatorios de localización perivascular. Ahí hablamos de manguitos perivasculares. Y aquí lo interesante es, si yo observo un infiltrado inflamatorio perivascular, tengo que tratar de definir si lo que estoy viendo es monocito, si lo que estoy viendo es linfocito, si es plasmocito, si es eosinófilo, si es neutrófilo. Porque en base a la célula observada alrededor de los vasos sanguíneos, entonces el que hace histopatología va a decir, tengo una posible causa viral, una posible causa parasitaria, una posible causa bacteriana.
Esa es la importancia que tiene el hecho de definir qué tipo de infiltrados inflamatorios encontramos en el sistema nervioso. Y bueno, luego podemos encontrar en forma focal o de repente hay una proliferación de células gliales bastante difusa, siempre y cuando que la inflamación sea extensiva de distribución difusa, también podemos tener nosotros la proliferación de células gliales e incluso puede haber lo que se llama satelitosis, es cuando los oligodendrocitos comienzan a proliferar, aumentando en número alrededor de las neuronas, y ahí hablamos de satelitosis. Si las microglias finalmente acuden al sitio y comienzan a fagocitar a esa neurona degenerada o a esa neurona infectada, entonces ahí hablamos de nódulos neuronofágicos. Algunas particularidades que tiene el sistema nervioso central, si nosotros comparamos con los diversos órganos, indudablemente tiene menor capacidad de resistencia. Las reacciones inflamatorias sí suele ser mucho más difusa, no tan focalizada. Fíjese, por ejemplo, un acceso hepático, por dar un ejemplo, tremendo acceso hepático, y está sumamente focalizado ahí el proceso. Eso no ocurre tanto en el sistema nervioso central. Por lo general tiene menor capacidad de resistencia y si te llega a colonizar bacteria, virus, hongo, por lo general tiende a dispersarse con mayor rapidez. Algunas entidades patológicas que tienen un tropismo bastante marcado sobre el sistema nervioso, enfermedad de Glasser, el Haemophilus suis, en un 80% puede llegar a producir unas meningitis fatales. Streptococosis en terneros, sobre todo esto es importante a nivel de tambo, cuando nace un ternero y por lo general no toma calostro en el momento oportuno, porque recuerden en el tambo, sobre todo la práctica de manejo que tiene, es sacarlo inmediatamente al ternero de la madre, pero también ese ternero debe tomar lo más rápido posible calostro. Si eso no llega a ocurrir, entonces ese animal no tiene anticuerpo, no tiene inmunoglobulina y estas bacterias común y corriente puede generarte un cuadro séptico generalizado, ¿no? La necrobacilosis, el Sphaerophorus necrophorum, fíjese, a partir de la vía alta, la cavidad bucal y vía pulmonar puede llegar a colonizar el sistema nervioso. Y ya he mencionado recién, en algunos casos, si bien no es la casuística, no va a ser tan frecuente, pero también en animales de tambo, sobre todo en la vaca lechera, sobre todo por dos cosas para mí fundamental, yo diría tres incluso. De repente pensar en una acidosis ruminal que pudo haber provocado una alteración de la mucosa con invasión de microorganismos, que ahí por vía vena porta llegue al hígado y del hígado llegue vía vena hepática a la vena cava y de ahí corazón derecho, pulmón y te llega a producir una endocarditis valvular, fíjese, y de ahí una tromboembolia cerebral. También en estos mismos animales, sobre todo las patologías podales, señores, hoy adquieren mucha connotación las patologías podales, causa de infección. A partir de ahí puede tomar la vena, llega a la vena cava caudal y de ahí directo corazón derecho. Y una de las causas más comunes son complicaciones de la mastitis, señores. Fíjese la implicancia que tiene como una infección de órgano distante puede repercutir colonizando sistema nervioso. Bueno, cuando hablamos de infecciones biogénicas, entonces aquí indudablemente el hueso del cráneo y de la columna es una barrera interesante, pero aún así puede en algunos casos llegar a experimentar una colonización microbiana, entonces vamos a tener una osteomielitis supurativa y ahí en este caso por contigüidad puede llegar a afectar a los órganos del sistema nervioso central. La meninge también es una barrera sumamente importante, particularmente la dura madre. La dura madre es una barrera sumamente importantísimo, gracias a Dios, porque fíjese, no todas las infecciones bacterianas o virales tengan que colonizar el sistema nervioso y una de las responsables es la dura madre, que realmente como mecanismo de defensa es sumamente importante. Sí, pero también las meninges son mucho más vulnerables
por penetración directa, nivel de tronco encefálico. Ya mencionamos la lámina cribiforme en el caso, por ejemplo, de una sinusitis crónica, sobre todo en las ovejas, y la bulla aquí cuando hay una otitis supurativa. En ese caso, lógicamente, son mucho más vulnerables. Y también mencionamos a la aracnoide espía madre, si bien son barreras también importantes, pero de menor resistencia que la dura madre. Bueno, entonces aquí tenemos ya algunas terminologías para ir un poco cerrando la primera clase del día de hoy. Patología infecciosa del sistema nervioso en cuanto a la observación microscópica de corte histológico. Si usted en el día de mañana tiene un informe y dice gliosis, la gliosis es proliferación de células gliales, indica que hay algo y por lo general puede ser infecciosa, puede ser metabólica, pero hay una alteración significativa y hay que saber interpretar. Satelitosis, cuando hay proliferación de los oligodendrocitos perineural. Ahí hablamos de satelitosis. Y cuando las microglia rodea la neurona y lo comienza a fagocitarlo, lo denominamos nódulo neuronofágico. Si observamos cuerpo de inclusión intracitoplasmático e intranuclear, sea eosinofílico o basofílico, eso se asocia con entidades virales. El manguito perivascular, que era infiltrado de células inflamatorias, linfocito, neutrófilo y eosinófilo, me está indicando un evento inflamatorio. Necrosis, hablaremos en la próxima clase, que es común encontrar necrosis en sistema nervioso central, y si hay un reblandecimiento, vamos a hablar de malasia. Y si hay necrosis y aparece una célula gigante, se llama Gitter cells. Estas células se ha demostrado que son simplemente como una especie de monocito que acceden ahí y experimentan una metamorfosis, transformándose en una célula gigante y se llama Gitter cells. Bueno, voy a dejar la clase aquí. Vamos a continuar el próximo jueves. Ya como seminario vamos a presentarle a ustedes casos clínicos con manifestaciones clínicas. Espero que la próxima clase no falten porque van a ver casos clínicos